de la unidad. Con el análisis ya vimos análisis de circuitos RL, con corriente directa, o RC con corriente directa. Ahora el siguiente tema de la unidad es el análisis de los circuitos con corriente alterna. Para esta unidad es necesario que tengamos las bases de lo que se vio en álgebra lineal. Sé que fue ya hace un rato, pero lo vamos a repasar. Y también voy a solicitar que den una pequeña repasada también ustedes en su casa, no tengan tiempo, de lo que son las transformaciones de formas polares a formas rectangulares. Porque cuando nosotros hablamos de circuitos ya con corriente alterna, tenemos que referirnos a números complejos, de lo que viene a ser número real y número imaginario. Recordemos que nosotros podemos pasar de un número rectangular, o bueno, voy a poner aquí un ejemplo. Por ejemplo, 2 más 5j. Este vendría a ser ejemplo de un número complejo, o lo que se le llama también su forma rectangular. Lo podemos pasar a lo que viene a ser una representación polar, donde, por ejemplo, teníamos el módulo, tal vez 2, con ángulo de 43 grados. Entonces, lo que tenemos aquí es la representación rectangular, y aquí tenemos una representación polar. Y también podíamos pasar de uno a otro, viceversa. Podíamos pasar del polar al rectangular. Todo esto debido a que nosotros teníamos fórmulas con la cual podíamos hacer estas conversiones. Ahorita no las voy a manejar de inicio. Voy primero a empezar con la parte introductoria de lo que viene a ser el análisis de estos circuitos. Los circuitos, a diferencia de los que hemos analizado, que son en base a corrientes directas, tienen su base ya en este tipo de voltajes de corriente alterna. Esto es lo que se le conoce comúnmente como voltajes fasoriales. Son voltajes fasoriales porque ya involucran un fasor o un ángulo. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un voltaje, que viene a ser 6 coseno de 100t. Para los que llevan señales y sistemas, este tipo de análisis va a ser un poquito más sencillo que los que no lo han llevado, pero lo voy a explicar también para los que no han llevado la representación matemática de una onda senoidal. Una onda senoidal o cosenoidal, recuerden que tiene la representación en la cual tenemos A por coseno. Puede ser coseno o puede ser seno. Aquí voy a poner las dos opciones. Coseno de argumento, entre paréntesis, WT más o menos un ángulo de desfase. Esta sería la representación de una señal de corriente alterna, o una señal cosenoidal o senoidal. El término A representa la amplitud. El término W representa lo que viene a ser la velocidad angular. El término T, pues solamente es la variable con respecto a la cual vamos a evaluar, la variable tiempo. Y θ significa ángulo. Ángulo de desfase. Entonces, esos son los tres parámetros que van a caracterizar
perdón, sí, tres parámetros que caracterizan a una forma de onda. Les repito, aquí puede ser tanto A coseno de WT más menos teta o A seno de WT más menos teta. En el ejemplo que tenemos aquí, vemos que la parte del valor de 6 actúa como amplitud. Entonces tenemos 6, que representa el tema de A, y tenemos que la forma de onda es cosenoidal. Tenemos un argumento que viene a ser, bueno, aquí me faltaron, perdón, los paréntesis, sería esto. Dice que es 100 T. Cuando no nos ponen un valor más menos de ángulo de desfase, que solamente ponen la representación así, un 100T, nosotros vamos a sentar por default que el ángulo es de 0 grados. Algunos ya bibliografías ya ponen solamente este valor y para representar no ponen así más 0 grados. No es necesario poner eso, en las bibliografías lo omiten y por lo general solamente ponen así, dando a entender que pues no hay ángulo de desfase. Va a haber algunas ocasiones en que se ha representado así, pero en la mayoría de los casos, cuando sí hay ángulo de desfase, pues ponen más 120 grados. Es un ejemplo. O pueden poner menos 45 grados. También es otro ejemplo con el que podría ser la representación de una forma fasorial de un valor de voltaje. Entonces, lo único con lo que nos vamos a acoplar es con la representación, ahorita por el momento, de cómo son estos voltajes representados en un circuito. Voy a ponerles varios ejemplos. También existe una representación en la que pudiéramos tener menos 2 seno de 100 o 10T, a cambiarle, seno de 10T más 30 grados, no sé. Esta vendría a ser otra forma de representar un voltaje, ya con una forma de onda senoidal. Aquí el valor de la amplitud tiene un valor de 2 negativo, W vale 10 y el ángulo 30 grados. Entonces, estos son los tres parámetros que nosotros debemos tener en cuenta cuando analizamos esta clase de circuitos. El valor de la amplitud, el valor de W y el valor del desfase. Ahora, otra cosa muy importante que hay que hablar de W, que es la velocidad angular. De W podemos sacar otro parámetro muy importante. W es igual a 2pi por F. F lo que representa es la frecuencia en hertz. Recordemos también que la frecuencia es igual al inverso del periodo. También W se puede representar de la siguiente manera. 2pi entre T. Donde T lo que representa aquí es el periodo. Las unidades de la frecuencia son dadas en hertz. Y las unidades del periodo están dadas en segundos o en unidades de tiempo. Entonces, si nosotros tenemos el dato de W, por ejemplo, en este caso vean W aquí, W vale 100. Si nosotros sustituimos, por ejemplo, 100 es igual a 2pi por F, lo único que necesitamos para obtener tal vez la frecuencia es hacer el despeje, 100 entre 2pi, y ya obtenemos el valor de la frecuencia. Si necesitamos el valor del periodo, pues aquí sí tenemos un valor de 100
nada más despejamos, el periodo va a ser igual a 2pi entre W o 2pi entre 100. Entonces, a través del dato de la velocidad angular, nosotros podemos obtener tanto el parámetro de la frecuencia como el parámetro del periodo. Esa es otra de las características que tiene la representación fasorial. Y necesitamos frecuencia y necesitamos periodo porque las formas de onda seno y coseno tienen esa característica, que viajan con respecto al tiempo en frecuencia, amplitud y periodo. Recuerden que esto, la representación de una onda senoidal, por lo general, tiene esta característica, en la cual nosotros tenemos que la amplitud, pues es el punto máximo al cual llega una forma de onda de este tipo. En este caso, la parte hasta aquí, esto sería la amplitud. Puede ser positiva, como la amplitud que tienes aquí, negativa, menos A. Recuerden que el periodo es el tiempo que tarda una forma de onda en completar un ciclo. El periodo, por ejemplo, de esta señal está dado desde este punto hasta este punto. Desde aquí hasta aquí nosotros estamos hablando de un periodo de la señal, porque se completan 360 grados. Aquí estamos en 0, en el punto más alto estamos en 90 grados, en este punto estamos en 180 grados, en este punto estamos en 270 grados, y cuando volvemos a este punto ya le dimos una vuelta completa al ciclo, que son 360 grados. Entonces, esas vendrían a ser las características de nuestra forma de onda representada aquí. Matemáticamente hablando, estamos viendo una forma de onda cosenoidal que tiene una amplitud de 6, una velocidad angular de 100, de la cual podemos encontrar su periodo y su frecuencia. Entonces, esos serían los parámetros para el voltaje que se encuentra aquí. Ya no es voltaje de corriente directa, ya son voltajes de corriente alterna. Una cosa muy importante cuando analicemos circuitos de este tipo es que siempre los voltajes deben de estar en su forma cosenoidal, siempre. Yo les voy a poner aquí 3 reglas que se deben de seguir para cuando el voltaje que tengamos representado aquí no sea cosenoidal. Lo tenemos que transformar a coseno porque es una forma mucho más sencilla de analizar el circuito eléctrico en base a una corriente alterna. Si no tuviéramos aquí un voltaje de corriente alterna en su forma cosenoidal, tendríamos que realizar más operaciones matemáticas para poder resolver un circuito de este tipo. Ahorita les comento cuáles son las reglas. Las reglas son las siguientes. Déjenlas escribo aquí abajo. Reglas para la conversión de voltajes en corriente alterna. Bien, las reglas son las siguientes. Si la función es seno positivo, le restamos 90 grados. Ahorita les explico cómo va a estar dado esto. La segunda regla. Si la función es seno negativo, le sumamos 90 grados. Tercera regla. Si la función es coseno pero negativo, le vamos a sumar
180 grados. Entonces, estas son las tres reglas que nosotros vamos a seguir para una conversión de voltajes de corriente alterna. Vamos a ver algunos ejemplos. Voy a encerrar esto en este recuadro. Por ejemplo, imaginemos que nosotros nos proporcionan una fuente de voltaje para un circuito. No voy a dibujar todo el circuito, solamente voy a dibujar la parte de corriente alterna. Y digamos que nos dicen que la función para esta fuente de voltaje con respecto al tiempo, es igual a 2 seno de, no sé, 40t menos 25 grados. Ahí está. Primeramente, yo les había comentado que para el análisis del circuito, nosotros necesitamos que el voltaje se encuentre en su forma cosenoidal y que la forma cosenoidal sea siempre positiva. Si nosotros nos proporcionan esta forma de onda, ¿cuál de las tres reglas es la que vamos a usar? ¿La 1, la 2 o la 3? La primera. La primera, porque vemos que nos están proporcionando un seno positivo. El signo que se encuentra en amplitud es positivo, aunque no esté escrito. Entonces, la transformación de esta señal en forma cosenoidal va a tener la siguiente. B de t va a ser igual, la amplitud se conserva, se deja 2, coseno de 40t, W también se mantiene igual, T también se mantiene, pero debemos de cambiar el ángulo. Dice que si la función es seno positivo, le debemos de restar 90 grados a este ángulo. Si le restamos 90 grados, ¿cómo queda el nuevo ángulo? Menos 115 grados. Ajá, menos 115 grados. Entonces, ya hicimos la transformación, pasamos de un valor seno positivo a un valor coseno positivo. Y esta sería el nuevo voltaje que nosotros vamos a representar en ese circuito. Y lo tenemos que representar así, les digo, por conveniencia. Otro ejemplo. Digamos que ahora nos proporcionan un B de t igual a menos 4 coseno de 10t, así nada más. ¿Cuál vendría a ser, cuál de las reglas es la que vamos a utilizar? ¿La 1, la 2 o la 3? La 3. La 3, porque ahora tenemos una función cosenoidal negativa. ¿Cómo va a quedar la transformación? ¿Alguien me pudiera mencionar? Quedaría 4 coseno de 10t 4, ajá. Más 180 grados. Correcto, 4 coseno de 10t más 180 grados, porque dijimos que si no nos ponen un desfase representado ahí, quiere decir que es 0. 0 más 180, pues 180 grados. Y ya aquí está la transformación que nosotros ocupamos en forma cosenoidal. Vean, todas son cosenos positivos. Otro ejemplo. Nos proporcionan una forma de onda B de t igual a menos 5 seno de t
menos 90 grados. Ahí está. ¿Cómo va a quedar entonces la transformación? Quedaría 5 seno. 5 seno. Ajá. Coseno, ¿no? Seno, perdón. Coseno, porque tenemos que transformarla. 5 coseno. De T Ajá. y ya. Y ya, correcto. 5 coseno de t. Y nada más. ¿Por qué? Porque nos está diciendo tenemos que utilizar esta regla. La función es un seno negativo. Dice que al ángulo le tenemos que sumar 90 grados. Este es menos 90. Se queda anulado, queda en 0 y solamente 5 coseno de t. Entonces, esto es lo que necesitamos saber al momento del análisis de circuitos como este. Primero tenemos que fijarnos en el voltaje. Tenemos que corroborar si el voltaje se encuentra en su forma cosenoidal positiva. Aquí este ya se encontraba coseno positivo, no tenemos que moverle nada, así lo dejamos. Pero si en algún momento nos llegan a poner menos 5 seno, menos 3 coseno, 6 seno, ahí sí tenemos que hacer las transformaciones utilizando las reglas que les acabo de poner aquí. Estas tres. Otra cosa que también se me pasaba. También es válido en la tercera regla. La regla también puede ser si se le restan 180 grados. También es válido. Ajá. De hecho, lo podemos añadir también a la regla. Es una subregla, por así decirlo, de la tercera. Si la función es coseno negativo, se le puede sumar o se le puede restar 180 grados. Al final, ustedes saben que si se le suman 180 grados a un ángulo, que aquí serían 180 grados, o se le restan 180 grados, vamos a llegar al mismo punto. O sea, no hay ninguna, no afectamos en nada al ángulo. Si le sumamos o le restamos 180 grados, no hay ningún problema. Nada más que eso aplica solamente para la tercera regla. Para esta solamente. Se le puede sumar o restar, incluso aquí le ponemos más, menos 180 grados. La regla puede ser así. Solamente para esta última. Para las otras dos no aplica. Entonces, es así como hacemos las transformaciones de los voltajes. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Preguntas hasta aquí? Estamos analizando un circuito, un mero circuito, un ejemplo. Todavía nos falta ver el análisis de cada uno de los componentes. Pero ahorita lo primordial es la fuente de alimentación, que tengamos siempre forma cosenoidal positiva. ¿Sale? ¿Preguntas de esto? Antes de que pasemos a lo siguiente. Creo que por el momento no, profe. Ok. Bueno. Lo siguiente que vamos a ver es el término de impedancia. ¿Alguien ha escuchado este término? ¿Y a qué se refiere? Creo que se los debieron haber enseñado en electromagnetismo. ¿No? Es como la resistencia que tiene un conductor al paso de la corriente. Ajá. Pero eso que usted acaba de mencionar es la definición de resistencia. Es cuando la oposición de la corriente en un conductor o en algún otro tipo de dispositivo, lo que menciona es la resistencia. Su concepto es correcto, pero todavía le falta algo diferente para que sea impedancia. ¿Cuál es la diferencia entre impedancia y resistencia? Ambas son oposiciones a la corriente, pero ¿cuál es la diferencia entre ellas?
¿No podría ser como al tipo de corriente? O sea, como que la resistencia va a la corriente directa y la impedancia a la corriente alterna, ¿o no? Correcto, así es. Nosotros hablamos de resistencia eléctrica cuando tenemos un flujo de corriente en directo. Cuando nosotros tenemos fuentes de corriente alterna conectadas a elementos resistivo, capacitivo, inductivo, nosotros vamos a hablar ya no de resistencia eléctrica, sino vamos a hablar de impedancia. Entonces, el término impedancia quiere decir que es la oposición del flujo de la corriente eléctrica de los elementos a corrientes alternas. Entonces, toda vez que tengamos o verifiquemos que en un circuito ya no tenemos corriente directa, sino estamos hablando de corrientes alternas, nosotros vamos a determinar que existen elementos que van a tener cierta impedancia al flujo de la corriente eléctrica. Aquí tenemos varios elementos, una resistencia, 2, 3 resistencias, una de 5, 4 y 3 ohms. Y tenemos elementos tanto inductivo como capacitivo. Estos elementos también tienen un comportamiento con respecto a la corriente alterna. Nosotros vamos a representar las impedancias del circuito ya no con estas formas de los elementos, que son la característica ideal. Lo vamos a representar con simples recuadros. A lo que me refiero es a lo siguiente. Voy a copiar el circuito en su totalidad y ahorita les explico a qué me refiero con el término de impedancia. Bien. Cuando vamos a representar un circuito en valores de impedancia, voy a borrar esto también. Los elementos ya no los vamos a representar con su simbología normal. Vamos a quitar esto y esto de aquí. Los vamos a representar como recuadros de esta manera. Cada recuadro va a tener un valor que es llamado valor Z. Z lo que representa pues es impedancia. Bien. Existen tres tipos de impedancia. Impedancia resistiva, impedancia capacitiva e impedancia inductiva. La impedancia resistiva solamente representa un número real. ¿Por qué representa un número real? Porque la impedancia resistiva, su representación de... se me fue mucho de lado, a ver... Así. Un resistor siempre tiene una representación lineal. Aquí tenemos corriente contra voltaje. Los elementos resistivos tienen una representación lineal debido a que su comportamiento es así. Una recta que cruza por el eje 0. Porque cada vez que nosotros variamos el voltaje, su valor de corriente varía de manera proporcional debido a la ley de Ohm. Los elementos tanto inductivo como capacitivo no tienen esta característica lineal. Capacitores e inductores tienen características de esta forma, exponenciales. Cuando trabajamos con exponenciales en impedancias, debemos de trabajar con números reales y elementos imaginarios. Todas estas clases de circuitos
se deberían de resolver a través de ecuaciones diferenciales. Transformadas de Laplace y todo ese tipo de rollo matemático. Pero para evadir toda esa clase de matemática que pues puede ser un poquito compleja, se recurrió a la forma del álgebra de números complejos. Es por eso que les comento que deben dar una repasada a las operaciones entre números complejos, de que deben de saber cómo sumar o restar dos números imaginarios o un número complejo, cómo sumar o restar números polares, etc. Necesitamos el álgebra de los números complejos, porque si nosotros hacemos este circuito y se podría realizar utilizando ecuaciones diferenciales, tardaríamos mucho tiempo en analizar este tipo de circuitos. Las personas que empezaron a hacer el análisis de este tipo de circuitos solamente tenían esa herramienta, el análisis a través de las ecuaciones diferenciales, la matemática compleja, por así decirlo, pero con el paso del tiempo se desarrollaron las nuevas técnicas de análisis de circuitos en las cuales dijeron, bueno, si no queremos utilizar ecuaciones diferenciales, las ecuaciones diferenciales las podemos transformar en lo que viene a ser su representación fasorial. Y la representación fasorial implica conocer ángulo y magnitud, o conocer número real y número complejo. Y esto hace que se facilite el análisis de los circuitos con respecto a la base de la ley de Ohm, de las leyes de voltajes de Kirchhoff o de las leyes de corrientes de Kirchhoff, y solamente utilizar el álgebra de los números complejos. Ahorita vamos a ver por qué. En impedancia capacitiva, en impedancia inductiva, también tenemos la misma representación, ya no la voy a dibujar, también es una exponencial. El crecimiento de los valores, ustedes mismos los vieron en la unidad que acabamos de pasar. Vieron que un inductor y un capacitor tienen no una respuesta lineal, sino va creciendo con respecto al tiempo su característica de voltaje o característica de corriente. Bueno, para este circuito de primera, para ya irnos con este concepto, los elementos resistivos solamente tienen parte real y no tienen parte compleja. Así es como vamos a representar una resistencia en su forma de impedancia. Solamente vamos a poner en la parte real el valor resistivo y en la parte compleja, perdón, en la parte imaginaria no va a haber nada, va a ser 0J. Entonces, este elemento resistivo, que antes era 5 ohms, ya no lo vamos a representar así. Lo vamos a representar como 5 más 0J. Esta es la impedancia de la resistencia. Solamente tiene valor en la parte real y en la parte imaginaria 0. Tenemos otro elemento resistivo, 4 ohms. Este lo vamos a representar como 4 más 0J. Aquí tenemos otro elemento resistivo que es 3 ohms. Este lo vamos a representar como 3 más 0J. Y ahí está. Ya pasé el elemento resistivo a impedancia. Y esta es su representación rectangular. ¿Alguien recuerda cómo podemos hacer la representación polar de un número rectangular que solamente tiene parte real y no tiene parte imaginaria? ¿Alguna idea o se acuerdan más o menos de eso cómo era? Repito la pregunta.
¿Cómo pasar un número rectangular a un valor polar? ¿Cuál sería la representación de un valor puramente real en valor polar o algo que tenga ángulo? ¿No? ¿Estamos en ceros? Ah, recuerdo que se tenía que hacer algo, tiene que ver algo el ángulo que se hace entre el punto X y el punto Y, Ok. pero así ya mucho no recuerdo de más. Bueno, vamos a ver esto. Valor Con esto creo... ¿Sí diga? Si mal no recuerdo, es un ángulo de 45. Ángulo de 45. ¿Por qué de 45? No recuerdo bien, pero algo hacía que que salgan igual. Ok. Bueno, vamos a recordar un poquito nuestras clases de álgebra lineal. Un plano complejo, ¿dónde están los números reales y dónde están los números imaginarios? Las X que representan y las Y que representan. Las X representan los reales. Correcto. Aquí estamos en R positiva. Aquí estamos en R negativa. Y en las Y, Pues los imaginarios. los imaginarios, aquí tenemos J, o algunos ponían J, otros I. Aquí está J positiva y aquí está J negativa. Si yo les estoy diciendo que esta resistencia tiene 5 más 0J, ¿cómo represento esta cantidad en el plano complejo? Bueno, ya se va a cerrar la sesión. Dejen la cierro para que no haya interrupción y ahorita vuelvo a abrir la sesión. Presentamos en el plano complejo. Recuerden que solamente eran coordenadas lo que teníamos ahí. Pues Sobre no la sería. línea de R, Ajá. en el valor de 5 nada más. Sobre la línea de R, negativa o positiva. Positivo. Solamente positiva. Aquí es donde se encuentra representado, tal vez no sé, aquí vale 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en 5 hay un valor parte real y en J no hay nada. Entonces, por lo tanto, esta es la representación rectangular de este valor, 5 más 0J. Y si yo les pido la representación polar recuerden que lleva un módulo y un ángulo teta. ¿Cuál sería su representación polar de esto que está aquí? Pues 5 y 0 grados. ¿Correcto? 5, que es el módulo, con ángulo de 0 grados. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros, un valor rectangular tiene magnitud, dirección y sentido, es un vector. Es desde el origen hasta el valor. Aquí tenemos un vector. El vector se encuentra solamente en el plano R. Su valor de magnitud, recuerden que el módulo o esto representa la magnitud del vector. Y el ángulo al cual se encuentra con respecto a pues este plano, 0 grados. Entonces, este valor rectangular también lo podríamos representar como 5 con ángulo de 0 grados. Esta sería la forma polar de esa impedancia. Entonces, hay dos formas de representación de la impedancia, en su forma rectangular o en su forma polar.
Aquí, pues obviamente este podría ser representado como 4, ángulo de 0 grados, 3 con ángulo de 0 grados. ¿Sale? Eso para las resistencias nada más. Falta ahora los capacitores y los inductores. Hasta aquí preguntas. ¿Sí quedó claro por qué la representación de la resistencia es nada más 5 más 0 J o 5 con ángulo de 0 grados? ¿Sí? Sí, Creo que sí, profe. Ok. Conforme vayamos resolviendo ejercicios, esto va a quedar más claro. Ahora, para los capacitores, la forma de representar la impedancia de un capacitor está dado por lo siguiente. 0 menos XC J. Ahí está. Mediante esto, nosotros vamos a poder encontrar la impedancia del capacitor. Lo que nos está diciendo esto es que una impedancia capacitiva ya no tiene parte real, pero sí tiene parte compleja y negativa. Pero aquí existe una variable que se llama XC. XC, por nombre, se llama reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva la vamos a calcular de la siguiente manera. La reactancia capacitiva va a ser igual al inverso de la velocidad angular por la capacitancia. El único capacitor que nosotros tenemos ahí, pues viene a ser este, 5 milifaradios. ¿Cuánto vale W o de dónde voy a sacar el dato de W? De ese circuito, ¿dónde está W? Del voltaje. Así es, de la fuente de voltaje. De ahí es de donde nosotros vamos a obtener el valor de W, este que está aquí. Entonces vamos a sustituir y vamos a decir 100 que multiplica a el valor capacitivo, que en este caso son 5 milifaradios. ¿Cuánto da eso? 0.5. 0.5, ok, 0.5. Entonces, Profe, ¿sí? me equivoqué, este es 2. Ah, ok. Sí, porque no le sacó el inverso. Entonces, el valor es 2. Este es el valor de XC. Por lo tanto, ¿cómo vamos a representar la impedancia del capacitor? La impedancia del capacitor va a quedar como 0 menos 2J. Así. ¿Sale? Esto es lo que vamos a poner aquí adentro. 0 menos 2J. Esa es la representación rectangular. ¿Cómo represento este valor en el plano complejo? ¿Dónde estaría? Sobre menos J a la altura de 2. Menos 2. Así es. Sobre menos J a la altura de menos 2. Por ejemplo, aquí es 1, aquí es 2, aquí está. Entonces, tenemos un vector así. De forma polar, ¿cómo sería?
¿Cuál sería la representación polar de este vector? Sería 2 con ángulo de 270. ¿Correcto? 2 con ángulo de 270 grados. Lo que estamos poniendo aquí es la magnitud. La magnitud siempre va a ser absoluta. Ajá, siempre va a ser positiva. Lo que nos está dando el compañero es el ángulo al cual se encuentra este vector, partiendo desde el 0 hasta aquí. Aquí hay un ángulo de 270 grados. ¿Hay otra representación que pueda utilizar de ese ángulo? Podríamos poner menos 90 grados. Correcto. También es válida la representación con ángulo negativa. Quedaría 2 con ángulo de menos 90. Recuerden que los ángulos son positivos cuando nosotros los manejamos en el sentido antihorario y son negativos cuando los manejamos en el sentido horario. Entonces, el otro ángulo que menciona su compañera puede ser partiendo desde 0 hacia el vector. En este sentido, aquí es un ángulo de 90 grados, pero negativos. Negativos porque estamos en el sentido horario. Y son positivos en sentido antihorario. Entonces, esta puede ser la representación polar de ese valor rectangular de 0 menos 2J. ¿Vale? Bien. Vámonos con la reactancia inductiva. La reactancia inductiva no varía mucho en cuanto a lo que viene a ser la reactancia capacitiva. Su valor nada más está dado por lo siguiente. 0 más XLJ. Quiere decir que nosotros vamos a poder diferenciar entre reactancia capacitiva y, entre impedancia capacitiva e impedancia inductiva a través del signo. Vean que es lo único que cambia. La parte real sigue siendo 0. 0 para impedancia, 0 para capacitancia y 0 para inductancia. El único que cambia es el signo, más menos, menos para el capacitor, más para el inductor. Claro que la simbología es diferente. Aquí tenemos XC por reactancia capacitiva y L por el inductor, que viene a ser XL reactancia inductiva. Es lo que como lo vamos a conocer a reactancia, inductiva. Y la reactancia inductiva se va a calcular de la siguiente manera. W por L, nada más. O sea, multiplicar la velocidad angular por el valor del inductor. Si hacemos eso, nosotros sabemos que W vale 100. 100 lo multiplicamos por el valor del inductor, que vale 10 milihenrios. De hecho, pues este valor es el que vamos a utilizar, pero no lo vamos a utilizar en la impedancia. 10 por, dijimos 100 milihenrios. 10 milihenrios. ¿Cuánto da ese valor? Quedaría 1. 1, correcto. Gracias. Entonces, aquí ya no vamos a poner 10 milis. Aquí vamos a poner 0 más J. Porque pues nada más es 1J, pero pues no tiene caso ponerlo. Aquí vamos a poner 0 más J o 1J, si lo quieren ver así. De forma polar, ¿cómo representamos este valor rectangular 0 más J? Sería un módulo de 1. Ajá. Y el ángulo de 90.
Módulo de 1 y ángulo de 90, correcto. ¿Por qué? Porque no tenemos parte real. Dice que solamente es 1J, digamos que es por aquí. Aquí está el vector. Y ese es el módulo y el ángulo que se encuentra para ese vector de aquí hasta aquí son 90 grados. Entonces, este lo podemos representar como 1 con ángulo de 90 grados. Hay otra representación con valor negativo. ¿Cómo podría ser? Poniendo el ángulo de menos 270 grados. Correcto. Ángulo de menos 270 grados. También es otra forma de representarlo porque estaríamos tomando el ángulo desde el origen, pero por el otro lado, hasta acá. Ahí serían 270 grados. También el valor polar de esto. ¿Sale? Entonces, esa sería la forma en la que vamos a analizar circuitos. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo calcularían la impedancia total del circuito? ¿Qué necesitamos para encontrar la impedancia total del circuito? Necesitamos hacer la reducción como la hacíamos con las resistencias. Necesitan hacer el serie entre 0 menos 2J y el serie de 3 más 0J. ¿Qué hacíamos cuando dos resistencias estaban en serie? Se sumaban. Sumábamos. Pero vean que ahora las sumas que vamos a realizar son sumas con números complejos. Por ejemplo, estas dos de aquí. Podemos sumar números rectangulares, ¿no? ¿Cómo quedaría la suma de estas dos? Quedaría 3 menos 2J. Así es. La serie de la impedancia entre estas dos daría 3 menos 2J, como dice la compañera. Entonces tendríamos solamente una impedancia. Esta la eliminamos. Y solamente tendríamos así. Y la nueva impedancia resultante del serie entre esas dos dará una que es 3 menos 2J. Pues dijo así la compañera, que es correcto. Ahí está. Y luego, ¿qué tendrían que hacer? El paralelo entre 3 menos 2J y 0 más J. Tendrían que utilizar operaciones con números complejos. Entonces, de eso se trata. De hacer las mismas operaciones que hacíamos como con los circuitos, pero utilizando números complejos. ¿Por qué necesitamos formas polares? Porque deben de recordar muy bien esto. Los números rectangulares solamente pueden sumarse o restarse. Y las operaciones de multiplicación y división solamente se pueden realizar en las formas polares, multiplicación y división. Ustedes no pueden sumar números polares. Lo único que pueden hacer con números polares es multiplicarse o dividirse. Pero si queremos sumar, necesitamos que los números estén en su forma rectangular. Si necesitamos restar, necesitamos que estén en su forma rectangular también. Solamente estas operaciones están designadas para esto. Por ejemplo, aquí yo puedo hacer, entre estos dos valores, puedo multiplicar o puedo dividir. Pero no puedo hacer una suma entre este valor y uno de estos. Necesito que ambos valores estén o en polar o en rectangular. Entonces, para ello, requiero que de tarea, por favor, investiguen cuáles son las formas en las cuales podemos pasar de uno a otro. Pasar de forma rectangular a forma polar o viceversa, pasar de polar a rectangular. ¿Sale?
Eso para la siguiente clase, porque es lo que necesitamos para, por ejemplo, de este ejercicio, si queremos sacar impedancia total, pues necesitamos reconocer cómo pasar de uno a otro. Recuerden aquí, por ejemplo, tenemos el paralelo entre 0 más J, paralelo con 3 menos 2J. Yo para hacer el paralelo, ¿qué necesito? Necesito Z1 por Z2 entre Z1 más Z2. Entonces, yo en el numerador, ¿qué necesito? Hacer multiplicación. Si quiero hacer una multiplicación, estos dos valores tienen que estar en su forma polar. Y hacer la suma en rectangular, pues solamente sería 0 más J más 3 menos 2J, daría 3 menos J, el resultado de la suma entre estos dos. Entonces, de eso se trata la simplificación de los circuitos con corriente alterna. ¿Sale? Entonces, de tarea, por favor, investiguen esto, cómo pasar de la forma polar a forma rectangular y viceversa. Bueno, entonces nos vemos el día lunes, chavos, para seguir con esto. Está bien, profe. Gracias. El lunes el examen. ¿Perdón? Examen el lunes, ¿no era? Ah, sí, perdón. El examen el día lunes. Sí, una disculpa. Entonces el examen el lunes y continuamos con esto el martes. Vale, profe, gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos. Gracias.